Bien, continuamos, maestros, maestras. El personal que conformaba el Tlatocan o el Consejo de Ancianos eran impartidores de justicia, esas eran sus funciones o roles jerárquicos. Los temachtianis o maestros, los pochtecas comerciantes, los tecutlis administradores, los amatecas hacedores de plumas, los tlacuilos hacedores de códices, etc. De tal manera que el control de los maestros de tribunales y vigilancia estaba bajo supervisión del consejo y no por autoridades ajenas a intereses de la comunidad o del calpulli. Es decir, eso evitaba la corrupción, como cuando llegó Hernán Cortés a la Villa Rica de la Veracruz y se autonombró gobernador de Veracruz, y su séquito de alcahuetes, de generales y de soldados lo secundaron. ¿Cómo era impartida la justicia? Era inmediata en el caso de un delito menor, como cuando la mercancía no cubría los requisitos establecidos. En caso de delitos mayores como el robo, las riñas, los golpes, se procedía a llevar a los quejosos a un tribunal llamado Meláhuac, en donde se dice la última palabra o verdad. Una vez expuestas las partes, se dictaminaba quién tenía la razón, nada por la fuerza, toda por la razón y la justicia. Se establecía cómo el agresor resarciría el daño al afectado. No se iban a la cárcel, ni eran privados de su libertad. Fíjense, sería muy bueno e interesante retomar este tipo de sanciones o de castigos, porque quizás así bajarían los índices de violencia e inseguridad en nuestro país. Fíjense, si no tenías bienes, te obligaban a hacer servicio social, por días, semanas, meses, años, según la gravedad del asunto. Viene a mi memoria ahorita una política que está implementando la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que quien fuera agarrado en infraganti y alcoholizado en los alcoholímetros, o quien cometiera algún delito o una ofensa de carácter civil, tenía que pagar con trabajo comunitario. O sea, ya no se va a prestar a corruptelas y a tranzas. O sea, tiene que pagar con trabajo comunitario, no sé, barrer su colonia, hacer un servicio social, algo, ¿no? Ir a cuidar viejitos, abuelitos, no sé, algo. Pudiera ser que estén retomando estos usos y costumbres, ¿no? En caso del homicidio, el agresor estaba obligado a ver por la familia que había quedado en desamparo por la muerte del líder de la familia. Los delitos más graves eran la mentira, el alcoholismo, la homosexualidad, la vagancia, el adulterio y el asesinato. Eran delitos que alteraban la armonía y eran castigados con el exilio. En caso de adulterio, ambos eran culpables. Cuando el pueblo caía en desgracia por fenómenos naturales provocados por malas cosechas insuficientes o sequías, el Huaytlatocan o el Consejo de Indios, el Gran Consejo de Abuelos, no, el Consejo de Indias es una situación ya del México colonial. El Gran Consejo de Abuelos estaba obligado a abrir los depósitos de alimentos para auxiliarse a la población. El gobierno federal administraba sus propias tierras de cultivo y recibía de los calpulis o pochtecas productos para el sustento de la gente que trabajaba en el gobierno, como jueces, guardias, almacenistas, cargadores, tlacuilos, tlamacasques, temachtianis y demás personal que laboraba en la infraestructura administrativa. No existía el tributo, había un pago por introducir o vender mercancías en los mercados, por indemnizaciones debido a asalto, robo, así como guerra. ¿Por qué se usaba la guerra? La guerra cuerpo a cuerpo fue una transgresión de la civilización mexica, pero no es como nos la cuentan, ya que este era el último recurso después de agotar todas las negociaciones. Incluso se ponían de acuerdo en cuándo y dónde se llevarían a cabo los enfrentamientos. No había mérito en derrotar a un enemigo. Enviando un número mayor de guerreros, la lucha era entre iguales. Si el enemigo no tenía suficientes armas, el contrario se las proporcionaba. O sea, era una guerra equitativa, era una guerra entre iguales, ¿sí? Pero era el último recurso. Siempre se trataban de hacer tlatocan, consejos, negociaciones, llegar a acuerdos, iban a pláticas, trataban de buscar resolver el conflicto, y ya la guerra era el último recurso, ¿no? ¿Y qué pasa ahora en nuestro mundo, en nuestra sociedad? Que hay un conflicto arancelario entre dos países potencias mundiales, una guerra arancelaria. Que no se resolvió, una guerra bacteriológica. Ahí se los dejo. La guerra se hacía para demostrar quién tenía la razón. Cuando en las negociaciones no hubo acuerdos, no eran guerras de exterminio. Aunque había algunos muertos debido a un mal golpe con el macahuitl, que era una arma de combate,
Lo que le daba prestigio a un guerrero no eran cuántos enemigos había matado, sino cuántos logró capturar, desarmándolo o por rendición voluntaria. Los capturados no se sacrificaban físicamente a los dioses como nos lo quieren hacer creer. La piedra de los sacrificios, o mal llamada de Tizoc, o la piedra del sol, o el calendario azteca, no cuenta ni calendas, eso es un rollo europeo, cuenta trecenas y veintenas, y es una cuenta completa de 364 días. Eso está en el cómputo azteca del libro del maestro ingeniero David Esparza Hidalgo, que rescató toda la filosofía de la matemática maya náhuatl que estamos tratando de difundir a través del Nepohuatzintzin en Laboratorio Quimbomba y ahora en alianza con Zapimac. Los capturados no se sacrificaban físicamente a los dioses y no eran tomados como rehenes y recuperaban su libertad por medio del trabajo social. La educación y la enseñanza empezaba en casa. Con primera, respetar a los mayores. No se decían palabras grotescas, groseras o leperadas o impropias. Hoy en día nuestros alumnos en las aulas y en nuestra propia cara andan diciendo palabras altisonantes, groseras y vulgaridades, y nosotros ya lo estamos normalizando. Eso no debe de suceder. Si te atrevías a hacerlo, te sahumaban los ojos o te hacían comer chile para que se quitara lo pícaro, lo majadero. Era importante hablar con la verdad. La mentira era severamente castigada, por eso la tradición oral era una herramienta veraz de lo acontecido. La tradición oral, digo. El Cuicacali, los diferentes tipos de escuelas que existían, maestros y maestras, recibían a niños de 7 a 12 años para enseñarles los cantos y las danzas, ya que esto era considerado los medios para comunicarse y agradecer las bendiciones al gran espíritu Huometeotl, a la doble energía dual de la vida, a la madre naturaleza. Ningún dios, ninguna deidad, el cristianismo y eso no existía para nosotros. Estaban abiertos también a jóvenes ya adultos que se reunían a ensayar para los grandes mitotilistlis o fiestas de mitote. Funcionaban como centros de reunión social. La educación familiar y los huehuetlatoli, discursos metafóricos, costumbres, leyes, castigos, heredar profesión del padre, valores morales. Educación informal mexica. Sociedad mexica estaba dividida en dos grupos, los pipiltzin o nobles y los macehualtzin o gente común o pueblo. Los calpulis eran células sociales cuyos miembros estaban unidos por lazos de parentesco, desempeñaban una misma actividad económica. Los nacimientos eran asistidos por comadronas, ellos pronunciaban discursos de bienvenida para el recién nacido. Por ejemplo, os has venido acá vuestro Padre humanísimo, que está en todo lugar, creador y hacedor. Habéis venido a este mundo donde vuestros parientes vivid en trabajos y en fatigas, donde hay calor destemplado y fríos y aires, donde no hay placer ni contento, que es lugar de trabajos y fatigas y necesidades. Niña, le hacían saber que su lugar sería el interior de la casa, y para que eso fuera así enterraban el cordón umbilical que acababa de cortarle cerca del hogar. Niño, entregaban su ombligo a quienes iban a la guerra para que lo enterraran en medio del campo de batalla, y significaba con ello que el espacio donde se desarrollaría la vida del niño sería el exterior, y sobre todo el lugar donde los hombres demostraban su valentía, el campo de batalla. Pero acuérdense, primero el campo de batalla interior. Códice mendocino describe cómo se imponían tareas para el niño. Castigos consistían en golpes, hacer que se acostaran un cierto tiempo sobre la tierra húmeda y hacerlo respirar el humo picante de los chiles. Eso a lo mejor ahorita pudiera parecer extremo y podríamos meternos en broncas por el rollo de derechos humanos. Pues no golpearlos, porque nadie aprende a golpes, ¿verdad? Yo que llegué a ser golpeado por mis padres por pues su idiosincrasia y forma de pensar, que te aventaban la plancha, que te agarraban a cinturonazos, que te aventaban lo que tenían a la mano, pues hoy día ya ha cambiado mucho la educación, ¿no? Tratar de hablar con ellos, tratar de hacerlos entrar en conciencia, ¿sí? Sé que es difícil, pero pues hay que tratar que los golpes, que la violencia sea el último camino, aunque sí hay que reconocer que a veces los estudiantes, los hijos, las hijas te sacan de quicio y pues sí los andas mandando por un tubo, pero hay que tratar de que eso ya no se repita, eso ya no sea parte de nuestros hábitos y costumbres. Hay que tratar de hacerlos entrar en conciencia como los seres humanos que son, ¿no? Discursos didácticos, adivinanzas, fábulas. ¿Qué cosa y cosa a una jícara azul sembrada de maíces tostados que se llama Momochitl? El cielo. ¿Qué cosa y cosa que se toma en una montaña negra y se mata en un petate blanco? El chocolate. El Tepochcali. Tepochcali en náhuatl, casa de los mancebos. Eran centros en los que se educaban a los jóvenes
del pueblo a partir de los 15 años para servir a su comunidad y para la guerra. La siembra, la construcción, la pesca y la caza, así como el Nepohualtzin, que es la herramienta didáctica, matemática, filosófica, histórica, biológica, cultural, que estamos trabajando en Laboratorio Quimbomba y Zapimac AC. Nuestras venerables cuentecitas, el entendimiento básico de la cuenta solar y lunar, la escritura ideográfica de glifos, que es en el arte del tlacuilo. Los jóvenes salían con una preparación completa para enfrentar la vida y la muerte. ¿No que ahora a nuestros jóvenes les da miedo enfrentar la vida y la muerte? Viven con miedo, viven con incertidumbre, viven con baja autoestima, viven con depresión. Tenemos que enseñar los maestros, maestras mexicanos de la nueva escuela mexicana a ser tlacaelel, hombres íntegros, mujeres íntegras, hombres de excelencia, hombres integrales, seres humanos íntegros. Se decía que para ser un hombre completo, un ser humano completo, se necesitaba saber 4 conocimientos básicos: saber sembrar la tierra para saber cosechar y ganarte tu propio alimento, saber cazar o saber alguna actividad con la cual te pudieras ganar el sustento, saber construir y saber guerrear, saber enfrentar con voluntad la vida y dignidad. Estos son esenciales para sobrevivir en un mundo sin las comunidades de la tecnología de hoy, como la luz eléctrica. Les recomiendo leer también el libro del maestro Antonio Velasco Piña, que tuve el gusto de conocer alguna vez en el Gran Teocalli Zacuali de Mexico Tenochtitlan, mal llamado Zócalo histórico o Templo Mayor. Tlacaelel, el azteca entre los aztecas, tiene muchas enseñanzas. El Ixpoxcali era la escuela de jovencitas, se les enseñaba a bordar, a usar los telares de cintura, a administrar los bienes del hogar, historia, tradiciones, elaboración de armas y el buen hablar, entre otras materias. Bueno, eso de elaboración de armas queda en entredicho, ¿no? Castigo en los estudiantes del Tepoxcali o sanciones. El Calmecac, del náhuatl Cali, casa, Mecatl, morador y lugar. Eran escuelas para los niños de los nobles. Cali, Mecatl. Calmecat, casa donde se enseña a medir con el mecate, casa donde se enseña a medir la cuenta astronómica del tiempo, casa donde se enseña el Nepohualtzin, las venerables cuentecitas. En esta escuela se les entrenaba para ser gobernantes, líderes, aunque aquí dice que guerreros, sacerdotes, de élite, jueces, magistrados, pertenecer al Tribunal de Justicia, senadores, maestros, gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, la música y la filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo disciplina y valores morales. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. Hoy en día una de las principales quejas de nuestras maestras y maestros, al menos en nivel bachillerato y en mi experiencia personal y profesional, es que los estudiantes tienen una memoria de muy corto plazo. Si empezamos a utilizar el Nepohualtzin como una herramienta didáctica, si empezamos a hacer nuestras fuentecitas con el Nepohualtzin, si empezamos a enseñarle la cuenta vigesimal de los mayas, probablemente nuestros estudiantes temachtias puedan volver a tener una memoria de largo plazo y también a desarrollar otras inteligencias múltiples como la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia visual espacial, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la inteligencia emocional sobre todo. Este instrumento les puede ayudar a controlar las emociones, a dominar las matemáticas, a saber de la historia verdadera del México profundo, etc. Por eso lo estamos promoviendo. Y queremos que sea una herramienta vital y parte de la nueva escuela mexicana. Había maestros, con los aspirantes a sacerdotes, su educación se enfocaba en la religión e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los sueños. Bueno, no había dioses. Ome, Teot es doble energía o energía dual. Entonces Teot para nosotros no viene del grecolatín griego de teología, de estudio tratado de Dios, sino Teot en náhuatl para nosotros es energía, Ome Teot. Entonces, vamos a ver, Senteot, primera energía. ¿Cuál es la primera energía? El maíz que comemos. Ome Teot, la energía dual, hombre-mujer. Yei Teot, hombre-mujer y la descendencia, la familia. Nahui Teot, y ahí viene el cuadrado, la enseñanza cuadrática, los 4 saberes, los 4 tezcatlipocas.
el Tezcatlipoca negro, que es la conciencia, el Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl y la sabiduría, el Tezcatlipoca rojo y amarillo, que es Xipetote, que es la biología y la regeneración humana, y el Tezcatlipoca azul, que es Tlaloc, que es la memoria histórica, o la fuerza de voluntad, que es Huitzilopochtli.